Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada semana. Qué bueno que nos están sintonizando aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a tener la primera parte de una conversación con el doctor Alejandro Macías, que pues me atrevo a decir que no necesita presentación. Vamos a platicar sobre infodemia. Y decidimos de entrada hacer 2 programas para abordar este tema con el detalle que se merece. Así que vamos a escuchar primero su cápsula curricular y regresamos para entrar de lleno en la conversación. Alejandro Macías Hernández es médico cirujano con especialidad en medicina interna y en infectología por la UNAM, realizados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y en el Laboratorio de Microbiología y Salud Pública UTLA en Los Ángeles, California. Realizó una maestría en biología molecular de enfermedades infecciosas en la Universidad de Londres. Actualmente es catedrático de la Universidad de Guanajuato e investigador nacional nivel 3. Ha escrito más de 100 artículos publicados a nivel internacional. En redes sociales cuenta con más de 400,000 seguidores en Twitter al abordar temas de interés actual. Pues ya estamos, doctor Alejandro Macías. Bienvenido, muchísimas gracias por volver a estar en Hipócrates 2.0. Ya has estado varias veces. Nos da siempre muchísimo gusto, todo un honor tenerte por acá, Alejandro. Bienvenido. Sí, me encanta estar siempre en la UNAM y contigo, Mauricio. Muchas gracias. Para mí un placer, un honor que me invites. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias. Creo que te pediría así para abrir que nos ayudes con una reflexión inicial sobre la cantidad de información que hay disponible en la actualidad. No quiero incluso compararlo con otros momentos de la historia, pero ahorita hay muchísima información científica, De todo tipo. de todo tipo, y eso a veces jugará en contra, pero ¿qué idea así de inicio se te ocurre para abrir? Sí, mira, estamos viendo una revolución sobre los mismos principios, digamos. Ya se ha dicho desde hace muchos años que si tú repites una mentira 1000 veces, acaba la gente creyéndosela. Eso sigue siendo, ¿verdad? Pero hay una revolución en cuanto a que lo vimos sobre todo en la última década, la democratización de la información. Antiguamente, el Estado, el gobierno podía controlar 2, 3 canales de información y era la información oficial y difícilmente fuera de eso alguien alcanzaba una voz. En cambio, ahora las redes sociales pueden amplificar la información de tal manera que una persona, inclusive sin más recursos, puede amplificar su información, puede amplificar lo que está diciendo a niveles que pueden alcanzar los niveles oficiales, digamos, o los niveles de gente que tiene un gran impacto. Entonces, es una revolución. Sin duda, hay que decir que de entrada pareciera que es buena, porque, digamos, ya no te controlan tan fácil, pero eso también ha tenido consecuencias, que si no tienes un criterio, ¿quién editorializa, digamos, esa información? Antiguamente había la censura, que puede ser mala, el editor que decía, pues esto no se puede publicar, y, digamos, recibía uno la información ya percolada, ¿no? Ahora no, ahora recibes todo tipo de información y está en cada quien decidir si la acepta o no la acepta. Y entonces ya tenemos que tener nuevas, digamos, herramientas personales para relacionarnos con toda la información que hay masiva, con lo bueno, como dices, y con lo malo. Sí, sí, sí. De hecho, pienso, por ejemplo, en otros momentos históricos donde los periódicos, ¿no? Incluso pues, te esperabas al día siguiente a ver qué venía en el periódico.
y lo que había pasado después del cierre de la edición ya no entraba y entonces entraba hasta el siguiente día. O los noticieros de la noche, ¿no? En lo que pues, estabas durante el día haciendo las cosas y en la noche era el noticiero que ya recapitulaba y presentaba toda la información. Eh, los... Estamos hablando un poco como viejitos, Mauricio, pero la verdad No, no, digo, yo no. estoy viejito, pero esto no hace mucho, ¿eh? Hace muy Esto poco. no hace mucho, es que justamente para allá iba, ¿eh? Yo lo que le digo a mis alumnos es, ustedes se dan por hecho que eso existió siempre. No, le digo, pero es unos pocos años. Ustedes son la primera generación que está viviendo esta nueva realidad. Y también pensando en la cantidad de información, ahorita todo está digital, en internet hay por todos lados, se accede a la información de una manera muchísimo más sencilla y eso también nos complica justamente el analizar, discernir toda esa información. Eso quería ponerlo por un lado y por el otro lado también quería invitarte a una reflexión sobre la forma en que se construye el conocimiento científico y ahorita lo conectaremos porque el conocimiento científico implica a veces contradecirse. Lo que ahorita se cree y se sabe, dentro de unos días, dentro de unas semanas, puede ser que caiga por completo y que se explique de otra manera. Y eso hace difícil comunicar el conocimiento científico, ¿no? Entonces, un poco hacia allá y luego tratamos de juntar. Sí, claro, mira, todo el conocimiento científico a veces es un poco contraintuitivo. Es un poco contraintuitivo en que no te parece lógico algunas cosas. Entonces, ¿cómo desligarte? Sobre todo si tú ya tienes ideas preconcebidas. Y esas ideas preconcebidas, digamos que las tenemos todos y a veces están en nuestra formación desde muy niños. Estamos en muchas cosas, digamos, adoctrinados para bien o para mal, digamos, para decirte, digamos, en alguna religión que te enseñan tus padres o por ejemplo, en la historia nacional o internacional que puede ser más o menos una doctrina. Ahí tenemos algunas ideas preconcebidas. Esas ideas preconcebidas también a veces rigen la manera en la que te vas a relacionar con las cosas, porque tú ya tienes una ideología, una manera de pensar, y es muy difícil a veces ir contra eso. El conocimiento científico no tiene moral, no tiene ideología, no es más que la realidad, es lo que hay, como dice la gente, es lo que hay. Aprender eso, aprender de que las cosas son como son y no necesariamente como tú las ves o como las quisieras, eso no es algo fácil, porque no viene en nuestra formación frecuentemente, porque no viene en nuestros genes, porque no pensamos así. Aprender a interpretar las cosas, tu realidad o lo que te corresponde ver de la realidad desde un punto de vista de la ciencia necesita un entrenamiento que frecuentemente no tenemos. Exacto, de hecho Gastón Bachelard en su libro de La formación del espíritu científico describe precisamente esto de lo primero que tiene que tener alguien para lograr entrar en el conocimiento científico es tener esta voluntad de renunciar a sus creencias y de cuestionarse y de poder tener la capacidad de ver caer sus propias ideas para que avancen otras y para que surjan otras. Y esto lo traigo a colación porque cuando uno está comunicando conocimientos, de pronto podría parecer que se contradice. Cuando empiezas diciendo una cosa y después dentro de unos meses dices otra, de pronto alguien que no sepa esto y que no esté entrenado para esto, pues te podría decir, estás loco, maestro, tú estabas diciendo lo contrario hace un tiempo, ¿no? Claro. Mira, lo tenemos muy fresco con la pandemia de COVID-19, Mauricio. Recuerden, por ejemplo, y yo mismo, los primeros pacientes que veía, pensábamos que, como se creía, la transmisión por contacto iba a ser uno de los principales mecanismos. Entonces, yo, por ejemplo, tocaba a los pacientes, pues tenía que explorarlos, tenía que verlos, pero sentía que traía el virus pegado y que si me tocaba los ojos, podría infectarme. Era lógico, era natural. Limpiar el súper, lavarse las manos. Sí, o sea, y yo llegaba a casa, me cambiaba, agarraba mi ropa y la echaba a lavar y me metía a bañar. Poco a poco, bueno, con esa información trabajábamos al principio, pues es lo que había.
Poco a poco fue evidente por el análisis de brotes, ya, es un hecho científico. Analizaron brotes, decían, a ver, mira, por ejemplo, iban todos en un autobús. Se infectaron por igual los que iban cerquita o lejos de la persona que iba enferma. Por tanto, algunos ni lo tocaron ni se enfermaron. Ah, pues esto viene por el aire. Era el análisis de un brote. Y hubo otro brote en un piso 11 de un edificio. ¿Cómo se infectaron nada más en el piso 11 y en el piso 10, pero el resto del edificio no se enfermó nada, cuando que habían tocado los mismos botones del elevador? Entonces, ese análisis científico fue lo que dijo, a ver, señores, esto, señores, señoras, esto no se transmite por contacto. Esto se transmite por el aire y vamos a modificar. Y entonces, si yo en un principio te decía, por ejemplo, no, pues no debe tener gran utilidad determinadas cosas y después te digo, no, mira, hay evidencia de que esto se está transmitiendo por el aire. Vamos a favorecer la ventilación, vamos a favorecer que la gente no se aglomere y vamos a favorecer el uso del cubrebocas. Es una nueva información. A lo mejor antes dije otra cosa, pero me estoy adaptando a la información científica y eso hace también la información científica. La información científica no teme de ninguna manera renegar de una cosa que ya creías. De hecho, eso yo creo que es una característica de una persona que no necesariamente le falta carácter, que esté cambiando de opinión a cada momento, no, pero si tú tienes una información y de acuerdo con esa información actúas, pero empieza a aparecer información contundente de que lo que estás haciendo no es lo adecuado, que hay que hacer las cosas de manera diferente, que tienes que adaptar, Sí, que hay que ajustar. tienes que hacerlo, porque así es la ciencia. Y eso es algo que no hacemos con facilidad porque nos cuesta trabajo. Sí, no, yo de hecho lo digo con toda vergüenza. El, una de mis primeras entrevistas con Joaquín López Dóriga, que yo le dije, no, esto no se transmite por el aire, esto es de contacto de gotas cercanas. Y Es la cuando información que había. busco esa entrevista, desde luego, así a principios de la pandemia, y digo, híjole, es que esto, cualquiera que lo vea me va a decir que estaba diciendo, pero en ese momento, digamos, los elementos que teníamos era para eso. Ahorita que mencionabas todos esos artículos, me acordé uno muy padre coreano de un análisis de un brote en un restaurante que vieron un comensal allá en una mesa de por allá En y Starbucks, en Corea, que sí. pero que como que hicieron un mapeo de dónde estaban las personas y quiénes se contagiaron y tal, y encontraron, pues, La conclusión fue, esto se está transmitiendo por el aire. Cuídense, ventilen. sí, Y empezaron a tener importancia cosas como, por ejemplo, los medidores de la calidad del aire, la ventilación, el cubrebocas, y cada vez es más importante. que ahí yo creo que también se cayó como en el otro extremo de pronto gente midiendo el CO2 como una medición indirecta, pero que parecían locos por todos lados viendo eso, como buscando un proxy, ¿no? Para decir, aquí ya no puedes estar, que también se cayó en una exageración en el otro sentido, pero la misma evidencia dijo, con que mantengas niveles de CO2 de hasta, creo que 1000 partículas. Miliferia, 1200, 1200 es razonablemente seguro. Pero justamente eso quería traerlo también, ya lo retomaremos más adelante para reflexionar sobre eso que implica informar, porque a veces se informa con elementos y luego se informa con otros elementos. Tenemos que poner una definición sobre la mesa, Alejandro. ¿Qué entender por infodemia? ¿Y dónde ocurre la infodemia? O sea, ¿dónde empieza? ¿Dónde termina? ¿Quién participa? Porque además juega con esta figura del contagio y de lo viral. De hecho, no por algo se llama virales, ¿no? Los videos virales, los memes virales, pues porque se propagan, Sí. ¿no? Sí, contra lo que se cree no es nueva, ¿eh? La infodemia se ha usado desde hace mucho y fue una herramienta política, absolutamente por todos los regímenes inclusive de siglos pasados. Y se ha usado en guerras, en epidemias, Los regímenes totalitarios la han utilizado y saben, por ejemplo, que si ellos empiezan a brindar una información repetitiva, no, miren, estamos contra enemigos, o estos son los amigos, estos son los enemigos. Entonces, a fuerza de repetir las cosas, va entrando y tiene principios que si tú dices, por ejemplo, una mentira que podría ser la definición de infodemia, ¿cómo generalizar la mentira para que nazca en un grupo o en grupos de la población amplios ideas erróneas que son generadas
precisamente por esa siembra, a veces intencionada y a veces no intencionada, ¿eh? Por ejemplo, muchos de los grupos antivacunas, muchos de los grupos antivacunas genuinamente piensan que las vacunas son dañinas, genuinamente lo piensan y generan esa información y la liberan. Y cuando tú repites muchas veces algo que pudiera parecer obvio, ¿y cómo se hace eso? Generalmente tú tienes 10 verdades que son claras. Por ejemplo, el que no come se muere. Ah, no, pues sí, el que no come se muere, ¿verdad? El que está mucho tiempo a temperaturas muy bajas se puede morir de hipotermia también. Es decir, tú puedes estar diciendo mucha información y puedes decir 10 verdades diferentes, como las que estoy diciendo. El que tenga una enfermedad grave y no se la atienda puede morirse. Entonces, pero de ahí tú puedes meter, dentro de esas 10 verdades distintas, metes una mentira. ¿Ok? En medio de esas 10 verdades. Y esa mentira la repites 10 veces. ¿Ok? Entonces, en ese argumento entrelazado entre verdades y mentiras, poco a poco ya es difícil decir qué es verdad y qué es mentira. ¿Cuál de todo eso que te están diciendo es mentira? Porque pareciera que, pues, el discurso es muy obvio, ¿no? Pues el que no come se muere, el que se expone demasiado al frío puede caer en hipotermia, el calor te puede deshidratar si sube mucho la temperatura, ¿verdad? Pero en medio vas metiendo, no, si no te pones un suéter te va a dar influenza, no necesariamente, ¿no? Y lo repites muchas veces, entonces llega un momento en que ya entrelazas eso, lo generalizas y en un rato, pues ya esa mentira puede ser una verdad como todas las demás. Ahora, poniéndole una definición a la infodemia, sería como cuando ahí se propaga la información falsa que genera confusión y que provoca algún daño. Quizá ese sería como los elementos de la infodemia. Sí, yo creo que ese elemento que tú mencionas de decir que produzca daño es importante, porque hay mucha información falsa que pues no va a producir ningún daño, ¿no? Por ejemplo, no sé, que si te digan que para cocinar necesitas primero persignar la olla, ¿no? Bueno, no va a causar ningún daño y si la gente persigna la olla, pues no pasa nada, ¿verdad? El problema es cuando tú generas una información que va a dañar, porque mira, la mejor evidencia en eso es lo que ocurrió en los Estados Unidos. Se estima que en Estados Unidos murieron alrededor de entre 200 y 300 mil personas por COVID de manera absolutamente innecesaria, por no haberse querido poner una vacuna que tenían gratuita en cada esquina, porque habían recibido información entrelazada con sus ideas políticas que les decían que las vacunas eran dañinas, que eran un complot, que eran parte de todo un sistema de manipulación y murieron por eso 300 mil personas. Esa es una información que causó mucho daño. Y le agrego que también está cuantificado, ¿eh? La infodemia por culpa del presidente Trump, que les dijo, en serio, les dijo, échense unos tragos de cloro. En serio les dijo, tómense la hidroxicloroquina que yo me estoy tomando. Y ya hubo la academia de los cardiólogos en Estados Unidos sacaron varios artículos de cuántos problemas cardiovasculares y muertes atribuibles al uso inadecuado de hidroxicloroquina y quemaduras en el esófago, en la boca, porque en serio hubo gente que se fue a echar unos tragos de cloro porque el presidente lo dijo. Aquí en México se usó mucho las gotas de El cloro. hidróxido, pero aunque sea eso estaba diluido, ¿no? Que bueno, por fortuna estaba muy diluido, eran gotitas un poco homeopáticas, cosa. Dióxido de cloro, El dióxido de cloro. dióxido de cloro, que se usó muchísimo. Aquí en el Bajío, donde yo me encuentro, se usó muchísimo. En lugares, por ejemplo, en Querétaro, aquí en el Bajío, hubo inclusive clínicas. De hecho, ahí estaba, ¿no? El productor de como el que más lo formó. Fueron clausuradas las clínicas y todo por la autoridad, pero eso hacía daño, sin duda. No solo por el daño que pudiera causar el dióxido de cloro, que es un desinfectante industrial, pero ¿cómo fue posible que eso se sembrara de tal manera que la gente creyera que no te quería decir, que el gobierno no te quería decir que era bueno, porque al gobierno no le convenía, porque el gobierno quería que te murieras, una cosa así? O sea, y hubo quien se creyó eso. Por eso también como que quería reflexionar sobre dónde empieza, dónde termina la infodemia. A mí me da muchísima tristeza cuando termina
en el enfermo grave, en la muerte, en el hospitalizado, en el que está gastando mucho por algo, ¿no? Porque se fue por el camino de la infodemia. Sí, mira, hubo gente célebre donde fue, digo, yo no quisiera poner un dedo de ese tamaño en la llaga, ¿no? En una llaga de ese tamaño, perdón, que hubo inclusive gente de gran influencia pública, artistas, que abiertamente salían contra la vacuna y que murieron de COVID-19 sin haberse vacunado, obviamente, ¿verdad? Entonces, ahí termina la cosa puede ser tan grave como morirte, pero a veces hay matices. Por ejemplo, en algunas malas informaciones puede ser que tú simplemente no vacunes a tu hija de papiloma. Y esa es una vacuna muy buena, excelente, que va a evitar que tu hija tenga cáncer cervicuterino y que sin embargo tuvo muy mala prensa y se llegó a generalizar de tal manera la información, ya cuando había, sobre todo ya cuando venían las redes sociales, que decían, es que esa vacuna es malísima. Y hubo mucha gente. Yo conozco muchos hijos de doctores, inclusive, que no le pusieron a sus hijas. ¿Cuál fue el daño? No es la muerte, pero sí verrugas genitales, cáncer cervicuterino, no será masivo, Sí, un riesgo innecesario que se podía haber evitado, absolutamente ¿no? innecesario, es un daño, Sí. no es de ese de otro tamaño, pero sin duda es un daño. Y también en la ciencia jugamos mucho con el factor de impacto, ¿no? De los artículos científicos y de los materiales científicos, pero en la infodemia también podría uno pensar en el factor de impacto y pongo un ejemplo. Imagínate una persona que fue a la universidad, es alguien que está bien preparado y la persona que trabaja en su casa es una persona que viene de un pueblo de Veracruz, de Puebla, que vive por aquí en las orillas de la ciudad y que eventualmente regresa a su pueblo y trabaja en la casa de un señor, una señora que, pues, que sabe, ¿no? Que está en la universidad o en el hospital o lo que sea. Y escucha esa información. Claro. Y tiene pocos elementos para discernirla de la forma en la que lo está haciendo. Y esta persona le dice, menciona en la sobremesa, en las cosas ahí, que las vacunas hacen daño, que mejor no, y no sé qué. Y luego esta persona va a su pueblo, a su ciudad de origen, y le comenta a la gente que además la debe de ver como, pues como líder de opinión, porque está trabajando en la ciudad, porque está, ¿no? Y entonces, no, es que allá dice mi patrona que no vacuno y que las vacunas pueden hacer daño. Y nadie se imaginaría ese factor de impacto, porque lo que no, lo que no dice esta persona es que pues, tiene un seguro de gastos médicos, probablemente va a tener acceso al mejor hospital en caso de que le pase algo, no sé qué, y los otros que van a hacer lo mismo de desprotegerse, pues les puede ir muy diferente. O sea, si hay un elemento. Por eso grupos de riesgo generalmente son personas alejadas a los centros de tratamiento, no porque tengan una condición física, ¿verdad? No, pero fíjate que esto es bien interesante, Mauricio, porque cómo a veces la desinformación prende, no necesariamente en gente que tiene pobre información, ¿eh? O sea, tú puedes conocer. En gente que tiene mucha información. Hay gente que tiene demasiada información, que tiene Exacto. doctorados y militan en los grupos antivacunas y son los que a veces no se quieren vacunar. Yo lo veía a veces en los hospitales, era realmente muy notorio que tú querías poner, por ejemplo, empezar la vacuna de influenza y andabas correteando a veces a los profesionales del hospital y ponías una mesa y la gente llegaba a vacunarse y el que se supone que tenía mucha información no se vacunaba. Entonces, no es nada más tener información, es tener la información y saberla interiorizar, ¿verdad? Sopesar y que esa información actúe en tu toma de decisiones. Sí, sí, y que eso puede tener impacto en la comunidad. O sea, ahorita lo estamos viendo con los brotes de sarampión, con los contagios de los casos importados. Y es en parte porque no hay vacuna en algunos lados, pero también, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, un asunto de que dejaron de vacunar y abrieron ahí la puerta y se mete el virus y los encuentra. No es nada más que tú dejes de vacunar a tu hijo o a tu hija, ¿no? Es que se abre la puerta para que todos los que están ahí cerca. De hecho, en los países desarrollados es la causa, por ejemplo, de que haya sarampión, porque vacuna no les falta. Para que no haya sarampión, tú necesitas vacunar a más del 90% de la población. Por tanto, tienes que convencer al más del 90% de los padres. Pues resulta que los grupos antivacunas han tenido tanta fuerza
que ya, si con que tú tengas, por ejemplo, 20% de la población, que no la vas a poder convencer, ya no puedes alcanzar el nivel de vacunación de sarampión y va a haber sarampión necesariamente. De ese tamaño es el daño. Digo, una persona tan valiosa para la sociedad y tan valiosa para la felicidad de la población como era Juan Gabriel, que tenía hipertensión, tenía sobrepeso y no se tomaba nada porque creía que todo eso era dañino y tenía Sí. un médico que era naturista, Y que con ¿verdad? jugo de nopal y algo así. En jugos, qué sé yo, que con él. Y mira, vino falleciendo por eso. Entonces, las consecuencias en la salud son importantes, no solo en las vacunas, en lo que tú haces con lo que comes, con la medicina que tomas, con el cuidado que tienes de tu salud, ¿verdad? Llega a haber un momento en que te dicen, no, es que, a ver, eso se cura la diabetes, no se tome nada de eso porque no es natural. Mire, el jugo de nopal es muy bueno porque es natural y eso no es, no es una sustancia extraña en su cuerpo y para allá y para acá. Y la gente que se lo cree. Entonces, tienes enormes consecuencias en la salud. ¿Cuántos productos milagro hay en el mercado? Y luego le queremos echar la culpa a Cofepris porque no los, pero Cofepris no tiene manos para quitar todo lo que te quieran vender en el comercio, ¿verdad? Que las cápsulas de ajo, no sé, no tienes las herramientas personales para defenderte de eso, vas a caer víctima de eso, de terapias de todo tipo que te van a defraudar. Sí, que te van a poner en riesgos innecesarios, pues que los podrías estar evitando de la otra manera. Definitivamente la información juega un papel clave para tomar decisiones sobre la propia salud. Tenemos que cerrar este primer programa. Alejandro Macías, ¿con qué idea quieres dejarlo para retomar en el que sigue? Sí, yo diría que la infodemia, la mala información siempre ha existido, tiene los mismos principios de siempre, pero que ahora con las redes sociales se ha amplificado y que todos nosotros tenemos que tener las herramientas para interpretar lo que vemos, lo que leemos, la información que nos llega y que tomemos las decisiones adecuadas. Y la mejor herramienta para eso es la ciencia, el pensamiento científico, que no es privativo de los científicos, entre comillas. El pensamiento científico debe tenerlo absolutamente toda la gente. No es más que honrar la Así realidad. es, y con eso abríamos, con eso vamos cerrando y lo abordamos en el siguiente programa. Doctor Alejandro Macías, muchísimas gracias por este primer programa. Sí, me encanta estar en la UNAM, Mauricio. Muchas gracias. Pues con esto nos despedimos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Quédense en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales X y Facebook @UNAMPuiré y @Radio UNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. Coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora. Sonora.